7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos. Saludamos ya vía telemática a nuestro primer invitado. Nos acompaña el investigador económico Andrés Chiriboga. Andrés, buenos días. Gracias por estar en este espacio. Bienvenido. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional aprobó este nuevo acuerdo para el Ecuador, mediante el cual se entregarán 4.000 millones de dólares. Un acuerdo que ha sido suscrito por el gobierno del presidente Daniel Noboa, pero que incluye varios pedidos, entre ellos una nueva reforma tributaria. Una nueva reforma tributaria, la eliminación o la focalización de los subsidios a los combustibles, entre otras peticiones. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y por otro, este acuerdo, estos recursos van a ser de libre disponibilidad, nos van a servir para enfrentar esta difícil situación económica o van a ser estrictamente destinados a pagarle al mismo Fondo Monetario? Buenos días, bienvenido. Hola Licenia, buenos días Alexis, buenos días, qué gusto estar en el espacio de Radio Pichincha. Hace un tiempo estuve en Ecuador y me di cuenta que mi madre ha sido asidua escucha de su programa, sí que aprovecho para mandarle un saludo, seguramente nos está escuchando y por supuesto a todas las personas. Saludos también. En Radio Pichincha. Bueno, vamos con las dudas con el comentario de Licenia, que me parece tremendamente importante. El directorio del fondo aprueba finalmente, dando además muestra de poquísima transparencia. Nunca salió en la agenda del directorio del fondo la reunión que iban a tener sobre Ecuador. Estuvimos monitoreando permanentemente. El Diario Expreso tenía una información y finalmente se corroboró. Se reunió el directorio, aprobaron el acuerdo. Muchas de las cosas que sospechábamos y teníamos están sobre la mesa, y otros detalles que yo creo que es interesante comentar una vez que han pasado, no el 100% de la información, pero lo que están obligados a poner en la página web. Un primer punto que es importante decirlo: ¿para qué sirve la deuda? Y eso lo habíamos charlado ya en algunos espacios anteriormente. Este es un endeudamiento que sirve para dos cosas básicamente, se reúnen en un solo conjunto. Garantizar pagos externos, ¿no es cierto? No es un crédito que está destinado a financiar obra, a financiar hospitales, no. Está destinado a pagar deuda externa, por un lado, primera cosa, y segundo, a garantizar recursos de parte del Banco Central para los pagos externos que tienen que hacer las empresas importadoras, ¿cierto? Básicamente para eso está destinado, que es tremendamente controversial, porque nuestra ley, nuestra Constitución dice que el endeudamiento externo tiene que estar enfocado a la inversión, ¿cierto? Esto es en términos técnicos dicen es un préstamo para paliar problemas de balanza de pagos. Por supuesto, los problemas de balanza de pagos podrían paliarse a través de la inversión, pero como lo dice el propio texto del acuerdo, son 122 páginas que ya están disponibles, que ya hemos revisado, está básicamente enfocado a esto. Hacen en el texto énfasis en un tema que se llama el de la sostenibilidad, que básicamente quiere decir cómo el Ecuador me garantiza que me va a pagar la plata. Eso es sostenibilidad de una deuda. Y ellos dicen, ¿no es cierto?, hay dos cosas que hay que cumplir. Uno, tienen que aplicar el programa, donde están una serie de condiciones, ¿no es cierto?, más recortes, tienen que tumbarse los subsidios a los combustibles, tienen que hacer más reformas tributarias que no sabemos cuáles. Por ejemplo, se habla de, para noviembre de 2024 tienen que tener un plan que vamos a trabajarlo con el fondo, dice, para aplicar el programa que garantiza el pago de la deuda. Y dos, que es una brutalidad, porque digamos, esta deuda ya no está enfocada a inversión, sino a pago de más deuda, pero dicen, reconocen además en un ejercicio hasta de sinceridad, esta plata no es suficiente, ¿no es cierto?, para pagarnos a nosotros y para pagar los compromisos que el Ecuador tiene con prestamistas de los mercados de capitales, de Wall Street, etcétera, ¿no es cierto?, la gente que compra bonos o inversionistas que compran bonos del Ecuador, y asimismo las obligaciones que el Ecuador tiene con otros países, lo que se conoce como deuda bilateral. Entonces se requiere más financiamiento. Segundo punto del FMI, Ecuador tiene que seguirse endeudando para seguir pagando. Esto es lo que conocemos en economía como la trampa de la deuda. Una cosa que hay que entender es, parecería, ¿no es cierto?, nos venden en términos simples como que bueno, hay que endeudarse porque esa plata sirve para hacer algo. Y la gente muchas veces lo entiende en términos de la deuda propia. Yo cojo una platita para comprarme una casa. A mí me prestan plata para ponerme un negocio. Entonces se hacen esas similitudes que no son correctas en el tema de la deuda soberana, ¿cierto? La deuda soberana, desde los primeros grandes endeudamientos, y en otros medios he estado contando la historia de Haití, por ejemplo, cuando Haití se independiza de Francia, los franceses son los que
piensan, diseñan este mecanismo, dicen, bueno, se nos van a ir los haitianos, pero tenemos que agarrarles del cuello. Entonces lo que les vamos es a obligar a que se endeuden para que sigan siendo colonia, ¿no es cierto? Para que sean una neocolonia, una nueva colonia, y nos deban plata per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Pues Haití, por ejemplo, la deuda histórica que tiene con Francia, para darles un dato, es actualmente, ¿no es cierto? Si hacemos los cálculos de lo que se endeudaron a inicios del siglo XIX, actualmente son 1.5 trillones de dólares, cuando el tamaño de la economía haitiana es actualmente de 19.000 millones de dólares. Entonces, los haitianos, solo con Francia, están endeudados de por vida. ¿Y eso para qué les sirve, no es cierto? A Francia, a Estados Unidos y actualmente a estos organismos multilaterales que aparecen en los años 70, 80 como actores importantes en el mundo, representando los intereses de esos grandes países, Estados Unidos, Francia, países europeos, etcétera, es básicamente atraparles a los países, utilizar la deuda no para facilitar el crecimiento económico, la salida de una crisis económica, de seguridad, que debería ser otra visión de la sostenibilidad. Digamos, esa es la pelea que nosotros tenemos con el FMI, con los países grandes, ¿no es cierto? En vez de ustedes garantizar que en 2 años me pagues la deuda, a través de recortes, a través de coger deuda para pagar más deuda, permitan el desarrollo económico, vayamos hacia una lógica de sostenibilidad dura, ¿cierto? Permitan que los países se desarrollen, ahí les van a pagar las deudas y el día de mañana ya no van a necesitar más deudas. Pero, ¿qué es lo que hace el FMI y países como los países que pertenecen a este denominado Club de París? Utilizan la deuda para atraparte en 3 características. Una, para que sigas siendo un país que provee materia prima, ¿cierto? Petróleo, banano, para que la industrialización se haga en Francia, en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? Ahora actualmente en China, hasta cierto punto, ¿cierto? El tema de China también es ciertamente crítico. ¿Qué rol cumplen en el mundo? Para que sigan además proveyéndole de alimentos a los países del norte. Es decir, te obligan a los países latinoamericanos, africanos, a producir cosas que ni siquiera producimos acá. Digamos, por ejemplo, el caso de México es patético, ¿no es cierto? A través de la trampa de la deuda, los mexicanos terminan produciendo para los Estados Unidos, ¿cierto? Maíz transgénico, etcétera, y, digamos, rompen totalmente con su soberanía alimentaria. Y luego otra cosa que les interesa a los países del norte, a través de la trampa de la deuda, es que no haya esta famosa transición energética. Es decir, chévere para los países del norte, paneles solares, energía limpia, etcétera, pero ustedes me siguen produciendo petróleo, me siguen produciendo gas, ¿no es cierto? La producción de gas, por ejemplo, en África, ahora dicen, es parte de la transformación energética para paliar el cambio climático, que es mentira. O sea, son combustibles fósiles finalmente. Pero a los países del norte y a estas instituciones cómplices les interesa que a través de la trampa de la deuda sigan los países como el nuestro, como el Ecuador, atrapados. Entonces es una utilización bien perversa de la deuda, y esto se ratifica, digamos, en este instrumento específico de 4.000 millones de dólares que acaba de suscribir hace pocos días el directorio para el Ecuador. Polémicamente, ¿no es cierto? Que además la norma ecuatoriana dice que este tema debería ser discutido en la Asamblea Nacional. Y ya en los acuerdos anteriores, 2019-2020, no les importó, ¿no es cierto? El gobierno de Moreno hizo lo que quiso, la Corte Constitucional se tapó los ojos, se hicieron los locos, y lamentablemente parece que es lo que van a hacer de nuevo, ¿no? A pesar de que la Asamblea, me parece de manera bastante digna y respetuosa de la Constitución, está presionando para que este acuerdo pase por su revisión. Uh-huh. Qué gusto saludarle, Andrés, y un saludo para su madre, de paso, que si nos está viendo, le llega de parte nuestra el saludo. Muchísimas gracias, Alex, qué amable. En estos días al Ecuador nos han tenido, digamos, debatiendo y discutiendo sobre lo que va a pasar con la sucesión presidencial en época de elecciones, ¿no? Si el señor Noboa tiene que sacar o no licencia, si va a ser el candidato a Estado, si la señora Abad puede o no puede venir al país para hacerse cargo de la presidencia y tal. Entonces, nos tienen discutiendo sobre eso. Han sacado una cantidad de distractores. Y, por ejemplo, un tema que podría estar pasando casi de agacha a esta hora y que no está siendo discutido y debatido, sobre todo por el impacto que va a generar en el bolsillo de la gente, es el alza del precio de los combustibles. Ya incrementaron el IVA en 3 puntos, hoy pagamos IVA de 15%, y a eso habrá que sumarle que ahora nos va a tocar pagar una gasolina extra y ecopaís por encima de los $3. ¿Qué es lo que va a implicar esta medida en la economía del día a día? Y si, como dicen algunos analistas, no, pues si acá la mayoría de gente va a pie o en transporte público o en bicicleta, y eso no impacta en el bolsillo de la gente. No, tiene un impacto importante en la cadena de valor que se conoce.
¿cierto? O sea, por un lado, porque el impacto del costo de un combustible, por ejemplo, como el diésel, ¿cierto? Te encarece, pues, el costo del transporte, de comida, de ciertos materiales que se utilizan, y toda la cadena de comercialización termina impactada. Eso, digamos, asumiendo buena fe. Y luego, por supuesto, hay todos los procesos especulativos, donde algunos comerciantes se botan vivos, o vivas, vivas, y porque te dicen, bueno, ya subieron los combustibles, no necesariamente hay un impacto, sí hay un impacto, pero yo aprovecho y te subo el precio. Entonces, cuando tomas este tipo de medidas, que además se asemeja muchísimo en este caso, al decreto 883 de Moreno, recuerden ustedes cuando Moreno hizo esto. Luego Moreno hizo un desmontaje, ¿no es cierto? Logró subir algunos subsidios medio tramposamente, aprovechando que la gente estaba en la época de pandemia, más angustiada por su salud, por su situación personal, por el encierro, pero en un principio, en octubre de 2019, clavó un decreto donde dijo, chao subsidios, ¿no es cierto? Y ahora se quedan sin subsidios, la gasolina extra y el diésel. Y la gente dijo, ¿qué pasó? Fue una de las razones de los levantamientos de octubre de 2019. Porque la gente se da cuenta, ¿cierto? Esto va a tener un impacto, porque no hay adecuadas medidas, digamos, sobre la mesa para poder paliar estos efectos. Entonces, efectos van a haber. Por más que el gobierno actual lo que diga es, no, nosotros no vamos a focalizar, sino lo que vamos es a tumbarnos al estilo Moreno, ¿cierto? Al estilo decreto 883, y lo que vamos es a focalizar, vamos a dar una compensar, dijo, no vamos a la focalización, sino a la compensación. Vamos a la compensación. Entonces, en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional está definido un sector chiquito de la población, realmente, digamos, los más pobres, donde van a ir medidas de compensación, no tenemos muy claro cuáles. Pero claro, teniendo en cuenta toda la afectación que tienes a la cadena de valor, esto le afecta a los más pobres, por ahí si les llega alguna compensación. Además, teniendo en cuenta, ¿cierto? Hay unas evidencias históricas de varios programas del fondo, no solo del caso ecuatoriano, sino estudios que se han hecho hay un estudio específico además que lo hizo una ONG que se llama Oxfam, con algunos académicos. Ellos estudiaron entre 2020 y 2021 17 préstamos del FMI. Y dijeron, bueno, veamos pues toda la parte social. Digamos, ya se han lavado la cara, hablan de que hay que tener unos mínimos de inversión, ¿no es cierto? Esto lo hacen desde el 2019, porque antes era pura condicionalidad descarada. Pero lo que ellos prueban es que cuando hacen las sustantivas revisiones, ¿no es cierto? Y hay un calendario de 9 revisiones, y el 2028 que está en el acuerdo, el Fondo Monetario Internacional se tapa los ojos de todo el tema social, ¿no es cierto? En esos 17 préstamos estudiados en 14 países, todos estos metas indicativas en temas social, en temas de subsidio por aquí, de que salud, de educación, un poco para lavarse de la cara, todo incumple los gobiernos. Lo que sí tratan de cumplir, y donde ahí sí efectivamente se generan o no los desembolsos del crédito del FMI, ¿no es cierto? Tus pagos, que en el caso de este crédito va a ser, primero te van a poner 1.500, luego el próximo año te ponen 500 millones, el próximo 250 millones. Estos están sujetos a condicionalidad. Entonces, el fondo, el tema social, bueno, si no cumplen no pasa nada. Pero las condicionalidades que les garantizan el repago de deuda, ciertos recortes de empleos, subida de ciertos impuestos, que tomes más endeudamiento con otros organismos, eso sí. Por eso sí tienes que estar en verde para que te sigamos pagando. Si eso no cumples, no te pagan. Entonces así funciona lamentablemente el fondo. Al punto que una cosa, Alexis Liceña, amigas que nos escuchan, que a mí me ha dejado esto, ya no es análisis económico, ¿no es cierto? Es importante presentar datos, fundamental, pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención ahora, que es tremendamente preocupante, es que veo unos analistas que históricamente han discrepado con nosotros, quienes hemos sido críticos de la política del fondo desde hace años, y que ahora ven con muchísima preocupación este acuerdo, ¿cierto? Veo unas declaraciones de ahí de Carlos Julio Emanuel, que fue miembro de los equipos económicos de la época dura neoliberal del país, diciendo, me preocupa mucho esto. Entonces, digamos, ya si estos personajes históricamente han apoyado este tipo de medidas, están preocupados, la verdad sí es realmente para preocuparse. Para estar preocupados,
más, digamos. Claro. Andrés, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno para implementar lo que sería la tercera reforma tributaria en este corto gobierno? La primera ya se aplicó con la Ley de Eficiencia Económica, que incluyó remisión, condonación, incentivos tributarios para las empresas. La segunda, con la Ley para enfrentar el conflicto armado interno, que estableció el aumento del IVA y contribuciones temporales. Contribuciones además que ya para el 2025 no se recibirán. ¿Qué margen de maniobra le queda al gobierno para implementar una reforma tributaria otra vez? Y bajo esas condiciones, ¿qué podemos esperar? Tomando en cuenta que hasta ahora estas reformas tributarias han afectado a la mayoría de la población, por ejemplo, con lo del IVA, y ha privilegiado a grandes sectores económicos con remisiones, condonaciones e incentivos. Sí, el acuerdo del fondo, de algo que ya sabíamos, saluda el alza del IVA del 12 al 15, ¿no es cierto? Dicen que es la primera gran acción que ha tomado el gobierno y lo saludan. En las 122 páginas, por todo lado está el tema de IVA como una acción previa, de alguna manera facilitó la conclusión de este acuerdo. Hablan también de una reforma tributaria, donde el compromiso digamos, de pasar una ley no es claro, pero sí hablan de un plan trabajado conjuntamente en noviembre de 2024. Le dicen hay algunas cuestiones temporales que hay que más bien un poco dejar bien marcadas. Sospecharía que, claro, como el tema del IVA tiene algún margen de maniobra, no sé si esto quieren dejarlo ya implementado digamos, en piedra, y habría que pensar qué otras cosas pueden hacer. Ahora, con el camino que deja tendido el IVA, yo creo que no podemos esperar impuestos a las grandes fortunas. Además, el presidente de la República es uno de los principales millonarios del Ecuador y uno de los grandes deudores de impuestos al país. Posiblemente estarán pensando en más excepciones tributarias a las empresas, ¿no es cierto? Que más bien sería al contrario a lo que se necesita para recaudar recursos para el Estado. Uh-huh. Pero es muy poco claro lo que dice el acuerdo, ¿cierto? Hablan, como les digo, de un plan que se trabajará conjuntamente con el fondo, todo es conjuntamente con el fondo. Uh-huh. Y una cosa que deja muy preocupada es que además en el acuerdo y en la carta de intención, ¿cierto? Que es este documento que habrán suscrito hace tiempos ya el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central con el Fondo Monetario, dicen que seguramente van a tener que tomarse otras acciones, ¿cierto? Es una puerta abierta. Porque queda claro, ¿no es cierto?, si revisamos las cifras, incluso el impacto que va a tener todo el retiro del subsidio de los combustibles, que más o menos se estima en $600 millones para este año, ¿no es cierto? Si mochan los subsidios a las gasolinas, al diésel, eso corresponde a $600 millones. Y realmente eso no es nada, digamos, para la brecha que tienen que cerrar. Entonces, considerando esto, el FMI y el gobierno dicen, hay otras acciones que deberán tomarse. Y todas esas acciones se tendrán que consultar con el Fondo Monetario. Pues además, soberanía cero. O sea, si por alguna razón extraña deciden cambiar de rumbo y darse cuenta que no están haciendo las cosas bien, están salados cholitos, porque tienen que consultar con el fondo, y el fondo, lamentablemente, luego de un cierto cambio de aires que hubo durante la pandemia, donde el fondo dijo, bueno, dejémonos de pendejadas, y hay que dejar que los países inviertan, que se recuperen, que metan plata a las vacunas, a la salud de la gente. Luego de pasada la pandemia, el fondo ha venido realmente recargado, ¿cierto? Están peores que en los años 90. Hemos tenido, por unas cuestiones laborales, la oportunidad de reunirnos con algunos funcionarios del fondo, del BID, de los organismos multilaterales que están en Washington, por los trabajos de anulación y de renegociación de deuda en los que estoy trabajando actualmente, no con el Ecuador, con otros países. Hemos hablado con estos organismos y están peores que nosotros. Son de una tremenda condescendencia, extremadamente testarudos, están peor que en los años 90. Entonces es poco lo que se puede esperar del Fondo Monetario Internacional. Una cosa que les quería comentar es que además el texto del acuerdo está lleno de contradicciones. O sea, hay algunas, por ejemplo, hablan de el desbaratar, el Estado ecuatoriano no tiene que tener mecanismos de autofinanciamiento. Usted endeúdese con el fondo, endeúdese afuera para garantizar el pago de la deuda. Pero los mecanismos internos, ¿cierto?, para que el Estado le preste al Estado, se llama
autofinanciamiento, en inglés le llaman quantitative easing, digamos, hay algunos términos, que fue completamente borrado por algunas reformas de Moreno. Dicen, bueno, pero en eso estamos en desacuerdo y tienen que seguir prohibiendo. Dice, pero a finales de 2023 pasaron una reforma donde permitieron hacer esto un año más y los resultados fueron muy buenos en términos de manejo de deuda. Pero de todas maneras tienen que volver a prohibir. Entonces es como, son locos los del FMI. Es lleno de contradicciones. Y una última contradicción que quiero señalar que me parece que es importante, estos son ya nuevos datos porque finalmente hay información a pesar de la poca transparencia, es que el Fondo Monetario Internacional habla de una fuga de capitales brutal. ¿Que Ellos asciende dicen a que, cuánto? ¿Se conoce la cifra a la que asciende esa fuga de se capitales? conoce la cifra, la da el propio FMI, o sea, esta es la cifra del FMI, ¿cierto? No es la cifra que hemos calculado en el observatorio de la dolarización, nos ha tocado hacer en años anteriores, en programas del fondo anteriores, por la falta de transparencia, pero el FMI dice que es alrededor, que es 54.6% del PIB. Es decir, si ustedes toman el PIB, digamos la cifra más consistente, que podría ser la del 2023, que está en 119 millones, el 54,6%, estamos hablando de alrededor de 65 mil millones de dólares. Si a eso le descuentan el tamaño de la reserva, 4.500 millones de dólares, estamos hablando de que la plata que está en el exterior son alrededor de 60 mil millones de dólares. O sea, es una brutalidad de plata que está fuera. Y esto es más grave aún en el contexto de un acuerdo con el fondo, porque el acuerdo constitutivo del fondo, ¿cierto? Digamos, el tratado de creación del fondo, le obliga a la institución, el Fondo Monetario Internacional, a que no puede tener un acuerdo crediticio cuando es evidente que hay fuga de capitales. Porque ¿qué es lo que pasa? Entra la plata y se va la plata. Es lo que ya les pasó en Argentina. Es una barbaridad. Entonces el Fondo Monetario Internacional tiene clarísimo, ¿cierto?, este problema de fuga de capitales. Y en el caso del Ecuador es bien particular, porque es distinto, incluso con algunos técnicos del fondo hemos tenido estas discusiones. No es lo mismo que pasó en Argentina con los fondos WIPs. Es decir, no son inversionistas externos que vienen, hacen unas inversiones súper volátiles en Ecuador y se llevan la plata. El problema de Ecuador es que son los mismos empresarios o los mismos actores del sector financiero ecuatoriano que o se llevan la plata, ¿no es cierto?, de los depositantes, o que fruto de sus negocios, de las exportaciones, y aquí es tremendo el caso del banano sobre todo, ¿no? Exportadores de banano, hacen los negocios de afuera, o hacen plata, etcétera, pero no entra un solo dólar a la economía. Entonces eso es, en términos económicos, es fuga de capital, es plata que nunca llegó al Ecuador, que no ha generado empleo, que no ha pagado impuestos, y que alimentan este problema que, les insisto, el FMI, cuando tiene evidencia de que hay fuga de capitales, está obligado a parar el programa o a acoplarlo de manera que eso se talee de alguna manera. Entonces el Fondo Monetario Internacional está violando su propio acuerdo constitutivo y tiene los datos en el mismo documento del acuerdo donde dice, vea, hay un problema, perdónenme la expresión, del carajo de fuga de capitales, y de todas maneras meten un programa y además con medidas que no están ayudando en absoluto a paliar este problema. Incluso el gobierno dice, ya estamos bajándonos del impuesto de la salida de divisas, pero de todas maneras estamos aguantándole un poquito porque sí es una herramienta que ayuda a paliar ese problema de fuga de capital, ¿no es cierto? Nueva contradicción. Reconocen la utilidad de ese impuesto, que lo odian, lo detestan, dicen que lo van a desmontar, dicen, sí nos ha servido, por favor no sean malitos, aguántenos un ratito más, pero nos comprometemos a tumbarnos de ese impuesto. Entonces, es una cosa de locos lo que pone ahora, Andrés, tanto el fondo como el propio gobierno. Andrés, quizás la mayoría de ecuatorianos se estarán preguntando lo mismo que me pregunto yo en este momento, ¿no? Es decir, tenemos una deuda que supera los 80.000 millones de dólares y que se ha incrementado en el doble en los últimos 7 años con los últimos 3 gobiernos. El problema es ¿a dónde va ese dinero? Porque, digamos, si es que los gobiernos se endeudarían para construir hidroeléctricas, para construir puertos, para construir aeropuertos, para construir obra pública, para hacer más escuelas, colegios, para tener programas sociales, ¿no? Para atender, qué sé yo, por último, los centros de privación de libertad. Ya, el problema es que en los últimos 7 años lo que se ha visto es un poste y un par de puentes Bailey que se han instalado en el país.
y no se ve obra, no se ve inversión pública. La pregunta es, ¿a dónde se fueron más de 40.000 millones de dólares? Si no es a donde usted nos acaba de decir en este momento. O sea, finalmente es dinero que nunca ingresó siquiera a nuestro país y que no se invirtió acá. Claro, es dinero que se contabiliza en la Reserva Internacional y que sirve, les insisto, para dos cosas. Y esto lo dice el programa, ¿cierto? Uno, para seguir pagando deuda. Fondo a los prestamistas bilaterales y a los prestamistas privados, a estos famosos tenedores de bono, cuando las personas escuchen estos términos, y a financiar más salida de divisas, que son las importaciones. No por esto decir que hay importaciones que son completamente malas, algunas que sirven para generar capital de trabajo, etcétera, pero en muchos casos, lamentablemente, en la dinámica de nuestra economía, son destinadas al financiamiento de consumos suntuarios. Y para eso es lo que sirve el programa, y eso lo dice claramente, ¿cierto? En todo lado del programa está eso. Y cuando hablan de la sostenibilidad, dicen una cosa, ¿cierto? Esto, ojalá nosotros mismos en el observatorio, o alguna universidad o alguien haga una buena traducción del acuerdo, que me parece importante, ahora incluso con la inteligencia artificial y demás es bastante sencillo. Hay una parte, la parte de sostenibilidad, donde dice, la evaluación que hemos hecho nosotros, dice el fondo, es la deuda del Ecuador es sostenible, pero no con tan alta probabilidad. Entonces, bien probable que no nos paguen. Entonces, como a nosotros lo que más nos interesa no es el crecimiento económico, no es la salud, no es la educación, lo que nos interesa es que nos paguen la plata de nuevo para atraparla de Ecuador en la trampa de la deuda, que les expliqué en un inicio. Lo que hay que hacer es dos cosas. Uno, apliquen el programa con una acotación. Además, posiblemente se vienen otras cosas. El gobierno ecuatoriano lo va a consultar con el fondo. Y dos, tiene que acceder a más financiamiento, ¿no es cierto? Porque falta como 5.200 millones de dólares de financiamiento. El ministro de Finanzas lo que ha dicho es, va a entrar más plata de otros organismos bilaterales, ¿cierto? Para seguir pagando deuda, es lo que dice el acuerdo. Entonces, chévere, sigas endeudando porque además le falta un hueco todavía que tapar. Entonces, la sostenibilidad para el pago de este préstamo, que va hasta el 2028, de ahí sí como un calendario de pagos bastante más largo, depende de que usted se siga endeudando. Entonces, es una barbaridad. Porque uno diría, bueno, ya, o sea, por último, esto del fondo es una barbaridad, pero bueno, el préstamo del BID, el préstamo por acá, el préstamo por acá, el fondo, la línea que da, ¿no es cierto? Porque quien está dando ahorita línea en términos de política económica no es del Ministerio de Economía, no es las empleadas, que yo pienso que ya ni existe ya. Existe, pero no les hacen ni más remoto caso. ¿No es cierto? Tiene que seguir pagando la deuda. Tiene que seguir pagando la deuda y tiene que seguir pagando la deuda. Es lo que dice esto, que van a acceder a otro tipo de créditos en ese sentido. Como una acotación adicional que a mí me parece que la gente sepa. En su intervención ante la Asamblea, el ministro Vega dice, este préstamo es importante porque nos endeudamos con el fondo y vamos a acceder a los 5.200 millones que nos faltan. Eso no es verdad, hay que decirle a la gente. No hay que endeudarse con el fondo para que un banco multilateral como el BID o como la CAF te presten plata. Lo que ellos sí te piden es que el Fondo Monetario Internacional le pase un documento que es una revisión del estado de la economía ecuatoriana, que está establecido en el artículo 4 del acuerdo constitutivo, ¿cierto? En el tratado del fondo dice, el fondo hace una revisión periódica del estado de la economía. Ellos levantan estadísticas, entrevistan a gente del gobierno, entrevistan a actores privados y hacen un informe. Entonces, bancos multilaterales como el BID piden, ¿no es cierto?, ese informe. Dicen, yo para prestarle al Ecuador un préstamo que sí, en ese caso podría ser, por ejemplo, para infraestructura, yo siempre le consulto al fondo. Pero no es que el fondo, no es que el paso previo es que el Ecuador ya tenga un programa con el fondo, sino que lamentablemente tiene que tener este informe. Pero ahí hay que ser más soberano y estratégico. Entonces, lo que hay es que sentarse con el fondo y decirle, verá, estamos en una situación donde usted me mete condicionalidades, me mata. O sea, la gente aquí necesita salir de la crisis económica, necesitamos invertir a la seguridad. No me ponga el programa que lamentablemente ya ha aceptado el Ecuador. Entonces, el gobierno lo que debería decir es, pero verá, primero, no en esas condiciones. Posiblemente me interesa otro tipo de facilidad. El fondo tiene otro tipo de créditos. Claro, en ese caso no son programas enormes, ¿no es cierto?, con condicionalidad, son programas más reducidos, sin condicionalidad. El Ecuador ya ha accedido a este tipo de programas. Vamos, eso es una posibilidad que podría evaluar el Ministerio de Finanzas. Y además nosotros vamos a tener un conjunto de otras fuentes de recursos donde no me bloquee, por favor. Entonces, a mí me interesa que usted haga un buen reporte que me viabilice el acceso, por ejemplo, a créditos del BID.
el artículo cuarto famoso. Entonces, eso hay que negociar. Y además no me estoy inventando el agua tibia, porque en años de atrás sí se ha hecho esta negociación. Les digo, además, no estoy hablando desde la academia, ni mucho menos, sino incluso de la experiencia. Cuando las relaciones del gobierno ecuatoriano no eran buenas con el fondo, se tenían este tipo de negociaciones para desbloquear, ¿no es cierto?, los préstamos, por ejemplo, con el BID, que había una relación tremendamente fluida, pero la negociación era, ok, necesitamos ese informe macroeconómico para que tú viabilices el ingreso viabilices la posibilidad de que tengamos de esos otros créditos. Pero no es que hay que endeudarse con el fondo, porque eso te abre las puertas a otros créditos. De eso yo pienso que hay que aclararlo, porque no sé si es una cuestión de mala fe o buena fe. El ministro no es un experto en finanzas públicas, aunque debería, pero sí es una pena, porque su equipo técnico, hay un equipo de gente que trabaja años en el Ministerio de Finanzas, sí conocen bastante bien esta materia, y son cosas que se podría tener una política más inteligente en materia de endeudamiento. Además, pensando en alivio de deuda, hay posibilidades en términos de renegociación de deuda vinculados a temas que son fundamentales actualmente, el cambio climático. Países como el Ecuador están tremendamente afectados por el fenómeno del Niño, han sido afectados, y existen instrumentos financieros vinculados a paliar los efectos del cambio climático, vinculados a postergar pagos de deuda, cancelar deuda, vinculados a catástrofes naturales, que el Ecuador, de una manera soberana, debería acceder, ¿cierto? Debería ser un paquete, ¿no es cierto?, en el tema de deuda, junto con otras aristas de la política económica, por supuesto. Política tributaria, pero no lo que se ha venido haciendo, sino una política tributaria que sobre todo le cobre más impuestos a los que más tienen y no a la mayoría de la gente o a los que menos tienen. Y por supuesto hay otra rama, ¿no es cierto?, que es la política monetaria o cuasi monetaria, la gestión de liquidez, que a pesar de que el Ecuador es una economía dolarizada, existe margen de maniobra. Y además el acuerdo con el fondo da cuenta del uso de ese tipo de instrumentos. Pero les digo, desde una lógica contradictoria, vergonzosa incluso en términos económicos. Bueno, esa gestión ha sido buena, pero de todas maneras queremos que anulen ese tipo de entonces, terrible. Es una pena y es tremendamente preocupante el impacto que va a tener a nivel económico y en la calidad de vida.